¿Qué tal? Una vez más sin mentiras con todos ustedes. Vamos a leer este titular. Este está calientico, reciente, hace pocas horas atrás. Se ha reactivado la producción de gasolina. ¿En dónde? En el complejo refinador más grande de Latinoamérica. En el estado Falcón, el complejo Paraguaná, en la refinería de Cardón. Es una noticia clave para entender el paso monumental que se está dando contra el bloqueo. Venezuela está venciendo a pasos firmes el bloqueo. A pasos firmes. No ha sido fácil esto. No ha sido fácil. Desde saboteos internos. No hace muy poco tiempo nosotros publicábamos un video que les decíamos que la DIGESIN, los servicios de inteligencia pescaron a 5 trabajadores que estaban recibiendo de los verdes para sabotear estos procesos internos y que no se reactiven ninguna de las refinerías. Esto no es que va a producir gasolina al 100%, al 1000%, no, esto comenzó con 26,000 barriles diarios. 26,000 barriles por día. No son muchos. La demanda interna ahorita son 130,000 barriles. Hay otras refinerías que también lo están haciendo, el Palito. Debemos estar ahorita por sobre el 50% de la producción. Pero ahí vamos, poco a poco. Aquí para vencer este bloqueo gringo, que nos robaron gasolina en todas partes del mundo, que no nos dejaron por un año vender una sola gota de nuestro crudo, que a Venezuela apenas le ingresó 400 millones de dólares el año pasado, después de haber ingresado un promedio de 50, 60 mil millones de dólares anuales. Eso no es mantequilla. Eso no es mentira. Y tuvieron que venir los iraníes con su flota, acompañado de su poderosa marina de guerra, a traer aquí los cargueros de gasolina, y ahora están trayendo condensados, que ya le expliqué en otro video de qué se trata estos condensados, porque estamos sacando petróleo de la faja y es un petróleo duro, grueso, vamos a decirlo así, extra pesado. Hay que convertirlo en liviano. Para eso necesitamos unos procesos químicos con los condensados, con los derivados. Hay que recordar, toda la industria petrolera está desmantelada. Nosotros vivimos durante 100 años del petróleo. El 90% de nuestros ingresos eran del petróleo. Llegamos a un tiempo en que eran 60, 65%. En la época de Chávez fue 95%. Nos hicimos más dependientes. Esta es una oportunidad de oro con todo este bloqueo para reconvertirnos, para resetear este país. Para que este país sea, dentro de próximas décadas, un país emergente. Un país que no le tenga que estar detrás de los gringos y los europeos. Un país independiente y suficientemente poderoso militarmente y suficientemente poderoso económicamente. Hacia allá deben ser los objetivos macros de Venezuela. Ahora, esto es una tremenda noticia. Que yo sé que muchos no se alegran, perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque son odiadores, porque son amargados, porque no quieren el bien para Venezuela, porque siguen pensando en el interino, porque creen que con el interino, que con los hombres del mal, este país no va a salir adelante. No, este país va a salir adelante, va a costar muchísimo. Pero este es un país, nosotros tenemos que ser positivos, resilientes, para que esto vaya emergiendo. Que se reactive la producción de gasolina no es cualquier cosa. Luego de muchos embates, que desde 2015 los gringos te hayan bajado el precio petrolero a nivel mundial con el esquisto, inundando el mercado de esquisto. Que le hayan dicho a todas las empresas que le prestaban servicio a PDVSA, empresas internacionales de Latinoamérica, del mundo, europeas y de cualquier parte, le hayan dicho, si le compras, si le vendes, si le fías, si le haces servicio a PDVSA, está sancionado. Ahora, no es fácil enfrentar las sanciones gringas, porque hay sanciones, como que llaman, primarias y sanciones secundarias, que son para esas empresas
que si te quieren vender un tornillo, una empresa de Guatemala, por ejemplo, te quiere vender un tornillo que hace falta para ponérselo allí en una válvula PDVSA, los gringos sabes que tú le vas a hacer porque ellos son el que controlan el sistema financiero mundial. Ellos saben. Esta empresa le hizo este servicio, le vendió este repuesto a PDVSA, está sancionada. Claro, las empresas entran en miedo, en modo pánico. ¿Cómo tú restableces de la noche a la mañana la industria petrolera? Claro que bastante culpa tuvo el gobierno, pero también una culpa superior la tuvieron los gringos y los europeos, cerrándonos todo el mercado, dejando que nadie nos prestara ayuda. Solo los iraníes vinieron aquí, todavía están allí metiéndole pecho, porque los iraníes tienen bastante ventaja y bastante experiencia, porque en el 78 ellos le hicieron lo mismo a Venezuela que Venezuela, desde el 78 los gringos. De hecho es uno de los países que más sanciones tienen, él conjuntamente con Irak. Y ahí estuvieron ellos batallando y ya son un poder no solamente militar, sino un poder petrolero. Y nos están ayudando poco a poco. Entonces mucha gente juega la doble cara. Pide las sanciones, pide que desmantelen PDVSA y por el otro lado cuando se logran esto, eso no sirve, eso se va a echar a perder, eso va a echar humo dentro de poco. No hay producción de gasolina, caramba. Por eso es que el doctor Rafael Caldera les decía lo que les decía para allá en los 90, ya les decía a esos antipatrias. Nosotros nos tenemos que alegrar con este tipo de noticias. Yo estoy contento. Cada vez que yo veo una noticia positiva de Venezuela me alegra 1000%. Me alegra 1000%. Porque sé lo que hemos sufrido todos los venezolanos con este bloqueo. Yo no me voy a poner del lado de los que apoyan el bloqueo, del lado del interino, del lado de los gringos, del lado de los europeos. Yo me voy a poner del lado de los venezolanos. Que me guste o que no me guste Maduro, y esa es harina de otro costal. Eso ya somos entre todos los venezolanos los que vamos a decidir a quién vamos a poner en la silla presidencial. Pero que yo me voy a prestar a estar hablando mal del país o a tenerle rabia a este, al otro. No, dejo de ser comunicador. Falta mucho camino, anótenlo, pero estos son pasos trascendentales en una victoria firme, segura, hacia quitarnos de encima el bloqueo. Todavía lo tenemos y lo vamos a tener por años y por décadas probablemente, porque los gringos no son mantequillas. No es una mantequilla derrotar a los gringos. No se derrota a los gringos en 3 años, en 5 años, como llevamos nosotros echándole pierna para derrotar todo esto. Pueden pasar décadas para derrotar finalmente a los gringos, para ponerle su lápida también a ellos. Pero esta es tremenda noticia y yo estoy contento. ¿Y ustedes qué dicen a cambio? Sea usted chavista, independiente u opositor, ¿se alegra o no se alegra que Venezuela esté dando pasos firmes para vencer el bloqueo de los gringos, europeos y canadienses? Muchas gracias, será hasta la próxima.